los MP de los Galán. Es lo que dijo Jorge Enrique Robledo en medio de una transmisión con micrófono abierto de el Congreso de Colombia. Está con nosotros a esta hora 7:17 Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, integrante del Nuevo Liberalismo, movimiento aliado de la coalición Centro Esperanza. Doctor Galán, gracias por acompañarnos. Buenos días. Carlos, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Después de este microfonazo abierto, vi que se mandaron ustedes mensajes muy elegantes en Twitter diciendo, hombre, a cualquiera se le va un micrófono abierto, te quiero mucho, no hay problema, chao. Pero, ¿por qué utilizó esa palabra? Ustedes hablaron por debajo de micrófono, por teléfono después del incidente. ¿Qué explicación le dio, doctor Galán? No hemos hablado. Mire, Luis Carlos, eso pues en la pandemia en particular ya pasaba a muchas personas que se les queda el micrófono abierto. Sí. Y a veces uno está, digamos la verdad, a veces uno está en conversaciones con su equipo, con amigos, y se le salen palabras de ese estilo, y yo creo que no hay que darle mayor trascendencia. El senador Robledo presentó excusas ayer mismo, obviamente una veces tiene diferencias en las decisiones que se toman, y plantea eventualmente alternativas, y cuando no está de acuerdo con alguien plantea una fórmula, pues a veces se equivoca y utiliza palabras que no utilizar, y yo creo que no hay que darle trascendencia a eso. Yo he percibido, digamos, a pesar de tener diferencias en discusiones que hemos tenido en la coalición, y diferencias fuertes, hay que decirlo, pues que hemos buscado pues aceptar cuando logramos llegar a acuerdos para trabajar en ese sentido. Eso es lo que yo he visto ahí. Ha habido un trato general cordial. Sí, seguramente a veces uno se calienta, Luis Carlos, en esas cosas, pasa, en privado y pues también en público. Yo creo que no hay que darle mayor trascendencia. Nosotros en este momento pues creemos que el nuevo liberalismo tiene que jugar un rol muy importante de articular este proceso de construcción de una alternativa de centro para el país. Yo como codirector del partido en este momento le voy a apostar a eso y vamos a trabajar con la coalición de Centro Esperanza para lograrlo. La entrada de Alejandro Gaviria es muy positiva, pues hay diferencias, es una coalición diversa, no es homogénea, pero pues la meta es podernos poner de acuerdo, como creo que lo estamos logrando, en los puntos claves para presentarle un programa básico al país, una alternativa, un gobierno de convergencia, y eso es lo importante. Lo otro pues son más que todo pues anécdotas, sí. Y creo que uno no se debe quedar en eso. Concejal, le pregunta Santiago Ángel, pero luego de esa palabra puntos suspensivos del senador Robledo, él dijo algo más, y es las listas, los de Galán y las listas. Y se sabe que hay una controversia en la coalición de la Esperanza porque algunos son de la idea de llevar una única lista al Congreso de la República, pero pues ustedes ya tienen un partido instituido con personería jurídica. Acabamos de contar que a Ingrid Betancourt le van a entregar su personería jurídica hoy. ¿Cuál es la decisión de ustedes sobre las listas al Congreso? ¿Qué es lo que ustedes plantean? Bueno, nosotros creemos que hay que mandar un mensaje muy fuerte de cambio en la manera de hacer política, y eso creemos que incluye la posibilidad que existe hoy en la normatividad colombiana de hacer una lista que garantice, por ejemplo, la presencia de mujeres en las personas que son elegidas. Hoy el voto preferente, digamos, nosotros tenemos unas reglas que cuando hay voto preferente, infortunadamente, no se garantiza. Por ejemplo, una lista tiene que tener mínimo el 30% de mujeres, pero pues el voto preferente simplemente obliga a que estén presentes en la lista, pero pues en muchos casos, como sabemos, pues no son elegidas. Entonces nosotros creemos que hay que marcar un cambio con eso, y la lista cerrada cremallera garantizaría que o bien la coalición o bien, en este caso, el nuevo liberalismo, tenga una representación que por lo menos sea, digamos, en términos igualitarios entre mujeres y hombres. Si el nuevo liberalismo logra elegir un número, no sé, tal vez sería optimista, de 8 senadores, 4 serán mujeres. Y eso me parece a mí que es un cambio profundo en lo que necesitamos en política en Colombia, que de verdad lleguen mujeres al Congreso de la República y tomen roles de liderazgo en nuestro país. Sí. Entonces eso lo garantiza solamente una lista así. No hay ninguna otra posibilidad de garantizarlo. Y creemos que si uno se sienta a trabajar en ese sentido con los demás miembros de la coalición, podríamos lograr un acuerdo, pero yo entiendo que varios de ellos quieren una lista abierta, y eso pues, es lo que nos lleva a nosotros a plantear la tesis de hacer una lista propia del nuevo liberalismo,
que sea cerrada, que mande un mensaje de un equipo coherente, un equipo comprometido con un programa claro, que la gente vote por unas ideas que representa esa lista y que garantice además esa presencia de mujeres en el Congreso. Sí, de acuerdo. Concejal Galán, muy buenos días. Mire, de todas maneras, usted le resta importancia al madrazo y en fin, y que eso son cosas que pasan, etcétera, etcétera. Pero tampoco es menor, porque eso lo que quiere decir es que esa es una relación, la que todos ustedes tienen ahí un poco por conveniencia, y donde hay también algo de hipocresía a la hora de la verdad, es decir, hay desprecio de unos por otros, y eso es lo que se siente en la expresión del senador Robledo. De desprecio por ustedes, los Galán, que ustedes muchas veces les han dicho que ese partido, que lo heredaron, que se lo regalaron, que son delfines, etcétera, etcétera, nada que no le hayan dicho a usted en el pasado. Bueno, eso no nos lo ha dicho el senador Robledo. El senador Robledo inclusive ha apoyado otros. Bueno, sí, otros, y que seguramente nos insultarán en privado también, y eso no habrá salido a la luz pública. Pues no, yo no me quedo en eso, Darcy, la verdad, pues está en una conversación coloquial. Uno cuando tiene diferencias a veces se expresa de esa forma, es equivocado, sin lugar a dudas, ya presentó excusas, pero no nos digamos mentiras. Uno cuando está en privado, muchas veces, si no está de acuerdo con algo que plantea alguien, a veces dice palabras que no debe decir. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién no? Entonces quedarse en eso me parece que es un error. Ella presentó excusas y esto pues puede terminar inclusive fortaleciendo el trabajo que estamos haciendo de coordinación y de confianza ahí, creo yo. Pero, doctor Galán, esa respuesta no es demasiada política, es decir, es una respuesta como para tratar de mitigar los daños, controlar los daños políticos que podría generar una controversia entre usted y el doctor Robledo. ¿Es una carta que se juegan pasando por encima de la ofensa? Yo creo que hay que quedarse, en los temas de fondo aquí, no quedarse en estas discusiones, digamos, sobre una expresión que se le sale con el micrófono abierto a una persona. La política debe ir más allá, y la política no debe ser con base en palabras, sino en hechos, y el hecho es podernos poner de acuerdo en un trabajo conjunto. Tenemos muchas diferencias, él y yo hemos tenido muchas diferencias en el pasado, ustedes deben recordar. Yo le critiqué cuando él hacía parte del Polo, él me criticó cuando yo hacía parte de Cambio Radical, muy duro, muy fuerte, pero pues ahorita creemos que a pesar de las diferencias que tenemos de visión de país, que las tenemos, son profundas en el plano económico, por ejemplo, hay cosas en las que podemos ponernos de acuerdo. Hay cosas. No significa eso que vayamos a renunciar a las diferencias. Tendremos diferencias. Y eso es positivo para el país, que se configure una coalición, en cierta forma, diversa, con posiciones que puedan tener diferencias, pero que logren ponerse de acuerdo en algunos puntos para representar una alternativa a Colombia, que no sea una alternativa de continuismo, como en mi opinión representa la coalición de la experiencia, que no voy a, descalificarlos, simplemente a decir que ellos representan a quienes están gobernando en este momento a Colombia. Y por otro lado, una alternativa que es un cambio, sí, pero un cambio incierto, un cambio con propuestas que muchas veces no tienen sustento de cómo se van a poner en práctica realmente, cómo van a resolver el problema, que es lo que en mi opinión representa a Gustavo Petro. Entonces, yo respeto a los otros actores, pero creo que con Robledo, a pesar de las diferencias, podemos construir un trabajo común que represente una alternativa para Colombia. Que claro, tendremos discusiones y seguramente vendrán muchas sobre los temas que hay que hacer en Colombia, pero creo que es positivo que nos hayamos podido sentar, hayamos podido trabajar en la construcción de un decálogo común, porque eso ustedes lo vieron publicado, en el cual estamos de acuerdo, y eso es lo que necesita este país, no que nos quedemos eventualmente ni en peleas políticas por intereses particulares, ni en que alguien se las sale un madrazo en un video abierto, porque pues eso realmente a la gente no le va a importar ni le va a servir para nada. Doctor Carlos Fernando, le voy a hacer esta pregunta con todo respeto. Por lo general, cuando le dicen a uno todo el respeto es que se viene un vainazo, pero lo tengo que hacer porque pues es que no sea un madrazo, que no sea un madrazo. Sí. Y lo hago sinceramente desde la perspectiva de observar lo que ha pasado en estos últimos días en la coalición de ustedes. Entonces, nace una coalición en la cual se promete hacer política diferente, sin ataques, con ideas de honestidad, de limpieza, de transparencia.
Y lo primero que ocurre en esa coalición es que una de las personas que apoya la coalición, que es la doctora Claudia López, saca un trino que muchos podrían decir es participación en política. Sí, claro, hay que analizarlo, lo que sea, pero usted mismo lo criticó, número uno. Número dos, sale Ingrid Betancourt en estos micrófonos en la FM y dice que hay que alejarse de los señalamientos y de la política tradicional, y lo primero que dice es que en otros partidos políticos, en otras coaliciones, lo volvió a decir ayer, hay corruptos, hay gente que se ha robado el sistema, hay gente mala vida. Y cuando se le preguntan los nombres, dice que no los va a decir, ¿no? Y tercero, sale el señor Robledo y dice que ustedes son lo que dijo que son, dando luces de que allá tampoco es que haya mucha honestidad frente al tratamiento real y de los sentimientos que se manejan. Entonces, esta es una pregunta personal, con esos 3 eventos que le hago, le subrayo, quedo confundido en menos de una semana sobre realmente lo que es esa coalición. Bueno, a ver, válidas sus preguntas, Luis Carlos. Varios puntos. Uno, yo por ejemplo creo en el caso de la alcaldesa Claudia López que esta coalición, si el sector de los verdes al que ella ha pertenecido está en esta coalición, eso no debe implicar que entonces quienes hagamos parte de la coalición, entonces nos vamos a quedar callados si tenemos alguna crítica, porque pues eso tampoco es la política que está esperando la gente. Decir que vamos a hacer una política buscando generar esperanza en el país y buscar construir un futuro para este país no significa que entonces vamos a dejar de criticar a quienes estén cercanos a nosotros cuando creemos que se equivocan. Eso no generaría confianza en la gente. Y parte de la esperanza es eso, es que hagamos una política transparente, que digamos la verdad. Yo, mire, Luis Carlos, lo único que propuse para el decálogo, porque me pareció que era muy consistente lo que plantearon todos los demás, fue algo que estaba al final y usted lo puede encontrar. Y yo les propuse que incluyéramos, que dijéramos la verdad como coalición y que no vayamos a proponer o a prometer cosas que no podemos cumplir. Y eso tiene que ver con lo que está pasando en Bogotá, que en Bogotá, por ejemplo, se propuso y se prometió mucho en la campaña que no se ha cumplido, y eso es lo que ha generado desconfianza de mucha gente. Claro. Entonces yo creo que estar en la coalición no debe implicar que entonces no nos podemos criticar, no podemos tener diferencias, no, al contrario, hacer una política distinta significa trabajar en equipo y cuando haya diferencias manifestarlas, expresarlas. En segunda instancia, un tema importante que digamos que mencionó la doctora Ingrid Betancourt es que nosotros pues obviamente tenemos que hacer frente a críticas, a denuncias. A Juan Fernando Cristo han dicho, pero venga, usted era el ministro del Interior del gobierno anterior, y como ministro del gobierno anterior, pues hubo denuncias sobre que ese gobierno estaba entregando, apoyos en términos económicos a algunas regiones y que eso podía ser considerado, indebido. Entonces Ingrid dice, pues enfrentemos eso. Él sí hacía parte del sistema político. El sistema político colombiano ha funcionado así. Entonces, si Cristo decide salirse de ese sistema, romper con eso, no porque haya una denuncia personal de él, directa, de que él haya recibido algo indebido, sino que hacía parte del sistema, y decide romper con eso, y decir, necesitamos cambiar la política, pues yo creo que eso es un camino positivo, ¿no? O sea, no es decir, vamos a negar lo que ocurrió, sino vamos a producir un cambio en la política colombiana. Ahora, cuando haya denuncias frente a una persona en particular que recibió unos recursos ilegales, indebidos, pues eso tocará investigarlo y apoyar las investigaciones. No entiendo que eso sea lo que está pasando en este caso. Entonces, a mí me parece importante el llamado que ella hizo, y yo creo también, Luis Carlos, que el hecho de hacer una política de esperanza, de no agresiones, no debe también implicar que entonces nos quedemos callados frente a cosas que consideremos indebidas en este sector en particular, porque estamos en el sector y tenemos que ser consecuentes, pero también en otros. No nos vamos a callar. Yo mire, en mi carrera política yo denuncié la corrupción de Samuel Moreno, el volteo de tierras en Cundinamarca que involucra miembros de Cambio Radical. Y eso no implica que yo, entonces, ahora me tengo que quedar callado porque es que quiero hacer una política distinta. No, yo quiero hacer una política distinta, pero eso incluye que cuando uno denuncia, lo haga con pruebas. Y eso es el llamado que yo le hago a la coalición. No nos quedemos callados. Inclusive aprovecho, Luis Carlos, sus micrófonos para decir, hay denuncias de miembros de la Alianza Verde en Bogotá, 4 concejales, frente a posible clientelismo en la alcaldía de Bogotá. Yo le he pedido a la Coalición de la Esperanza, ahora Coalición Centro Esperanza, que abordemos ese tema, que no nos quedemos callados, que los discutamos, que lo analicemos, que revisemos esas denuncias porque sería muy grave y llevaría a que la gente no crea
en el proceso que estamos haciendo, que miremos para otro lado si hay un caso donde eventualmente pueda haber pruebas de actuaciones indebidas. Yo creo que eso es la política distinta que tenemos que hacer, es lo que puede llevar a recuperar la esperanza. Y creo pues que en este escenario, lo que pasó ayer con Jorge Enrique Robledo, pues termina siendo realmente secundario. Es una discusión privada que él tenía, una charla coloquial que tenía con alguien de su equipo, no nos vamos a quedar en eso, lo importante es que con hechos demostremos, él y nosotros, que estamos dispuestos a construir una opción para este país, con hechos. Las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que demuestran el verdadero compromiso que tiene un equipo por construir una alternativa y por hacer una política distinta. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Doctor Carlos Fernando Galán, muchas gracias por darnos unos minutos. Como siempre, un placer hablar con usted aquí en los micrófonos de la FM. Muchas gracias a ustedes, Luis Carlos.